Acá llegamos a un punto en el que queremos volver a Capilla del Monte por el viejo camino de San Marcos Sierras, que es todo sinuoso y que va entre las montañas. Con unas vistas tremendas. Así nos dijeron, así que lo queremos ir a conocer. Saliendo de la plaza se abre en 5 variantes y hay que agarrar la primera que tenemos hacia la izquierda. Que hoy les mostramos el cartelito que tiene y bueno, vamos para allá, vengan con nosotros. Vamos a ver si Gisela va a sufrir o no, porque no es muy amiga de las alturas, ¿viste? Ya saben, los que lo siguen en el canal saben que es así. Pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Pasaría la noche ahí donde pasamos recién? No sé si era una partner, una cangú, pero la había puesto en contra del precipicio. Está bien que la vista increíble. Igual no podría. Mirá si falla el freno de mano. Tened en cuenta que anoche hubo 70 kilómetros por hora. Además que hubo un viento de 70 kilómetros por hora. Son gente de otro mundo, tal cual en esta zona. Ay, por Dios. Yo los admiro. Muy aventurero. Un aplauso, súper aventurero. Más aventura que esa no van a encontrar. Y de verdad estoy acá hablando con ustedes para no mirar para el costado, Pero acá no tenés precipicio. No, porque miré hace un ratito cuando estaba, me quedo sin aire, me empiezo a sentir re mal, no quiero ni observar. Voy a contar una anécdota muy buena cuando esto lo hicimos con mi viejo hace muchos años atrás. No sé si tenía un 147 o un Fiat 600, mira, no me acuerdo. Uno de esos dos. Uno de los dos. Mirá la altura, lo aventurero, ¿dónde lo saqué? Y me acuerdo que me bajé porque me había dado la necesidad de orinar y me fui ahí a una montañita acá en esta altura. Se me apareció una víbora que yo salté, pero salté por los aires, mal. Me acuerdo cómo se reían todos. Cuando subimos esto, cuando estuvieron viendo las imágenes ahora, viste que es muy sinuoso, y casi no pasan 2 autos. Yo me acuerdo que con ese auto que venía mi viejo, se le había aparecido un camión, esos Mercedes viejos, que no sé qué hacían por acá cruzando, con él, y tuvimos que hacer una maniobra para que cruce el camión del lado del precipicio y nosotros del lado de la montaña. Es algo que me marcó, no me voy a olvidar nunca más. Estamos frente al monumento de la espina. No, yo no quiero que miren el piso porque me filmé. Este monumento lo hicieron con una espina porque las espinas en el monte nativo lo protegen del ser humano. Porque digamos, el humano cuando se va metiendo en el monte, él tiende a cazar los animales, a romper las plantas y demás, y genera un cambio. Entonces está muy bueno este concepto nuevo que tomaron y generar este monumento para que todos entremos más en conciencia. Este monumento está justo por el medio de la ruta que volvemos para Capilla del Monte, será la de Ripio, la vieja, así que no tienen que hacer un trekking ni nada, o sea, es de simple acceso. Vení con un medio de movilidad, obviamente. Tiene estacionamiento. Tiene estacionamiento, es todo, gratuito. y veo que hay unos banquitos para tener unos mates, está espectacular. Sí. Lo que sí es muy importante, que quiero agregar, que cada vez que subimos a una montaña hay que pedir el permiso al Apu, que vendría a ser el dios de la montaña, el cuidador, pedir el permiso de que nos cuide, el ascenso, el descenso, que todo lo que llevemos lo traigamos, que no alteremos la naturaleza. Eso es muy importante cuando vos le das ese respeto a la naturaleza, a la montaña. Sí, también veíamos que ahí en el agradecimiento en la placa que tiene puesto hay una cruz orlada, que es un símbolo de protección, no solo de protección, sino que también la cruz orlada es como que transmuta toda energía que haya negativa en algo positivo. La cruz orlada vendría a ser esto que yo tengo colgado acá. Esa es la cruz orlada. Así que bueno, veíamos que lo usan en varios lugares acá. Sí, en el mismo alojamiento donde estuvimos los domos, una de las dueñas me dijo, mira, justo yo la tengo. Y se vio identificada de que una persona que está no tan metido en la sierra, porque San Francisco está muy en una urbe, ciudad, no hay montaña, no hay río, no tenemos nada. Y dice, ¿cómo tener la cruz orlada? Bueno, ahí le conté el tema de que nosotros hacemos reiki y otras cosas. Pero es muy bonito tenerlo porque sentí como un amuleto de protección y, como dijo Gisela, que transforma, es la transformación de la energía negativa en positiva.
matecitos cordobeses. Me parece que a muchos no les gustan todavía. Miren nuestro patio para tomar unos mates. Espectacular. Hace un minuto se lució el dron. Lo que se ve allá lejos, por aquellos lados, es la entrada para Capilla del Monte. Mi voz como que retumba. Que de este lado donde estoy yo no se siente el eco. ¿Vos no lo sentís? Acá no se siente el eco. El eco se siente sí, me siento como dos, acá adentro, solamente en el arco. Sí, como que es un... Mirá qué bonito. ¿Será un tipo portal? Lo raro que no está mirando ni a la gemela ni al unitorco, que todo acá lo que hacen siempre a la puesta del sol. Igual la vista privilegiada que tenemos en este lado es bellísima. Se ve todo el Valle Punilla y el cordón montañoso de las sierras chicas y las sierras altas. Bueno, este era otro de los puntos a parar en el camino. Ese arco de piedra que leímos que lo donó una persona en honor a un familiar, un ancestro que había fundado, no sé si vos leíste, había fundado... Sí, es una donación de un familia, privado que lo dejó una ahí, familia. que está haciendo hacia la posta del sol. Sí, por lo que vimos, sí. Mira hacia la puesta del sol y hacia lo que es el dique de Cruz del Eje. Es muy lindo este parador porque veo también, hay piedras para sentarse, pasar el día, tomar unos mates. Y lo más lindo también es todo eso, allá atrás. ¿Cómo se ve? El mirador que tenés es increíble. Allá se ve el Uritorco, se ve la gemela, como te dije recién, todo, el pajarillo. Una vista, es un cuadro, no se puede creer. Y acá hay un montón de árboles. ¿Mostrá, Gisela? Y también allá, ven, allá se ve el dique de Cruz del Eje y se ve a lo lejos la ciudad de San Marcos Sierra. Fíjate acá todo lo que es el bosquecito que tenés en unos días de verano que en la sierra no hace tanto calor, pero cuando se llega a esas temperaturas altas... Es lindo tener un lugar para frenar y que haya árboles, sí, porque es muy importante. Las temperaturas también son fuertes porque estamos en altura. Y sentir la respiración, ese aire puro de hierbas, distintos aromas de vegetales, árboles. Todo aromas del monte. Sí, muy bonito. Tiene una hermosa vista esto, se ve todo el cordón montañoso. Nunca lo habíamos visto así, se ve que es desde este lugar, porque la verdad que desde otros lugares no. Se ve perfecto el Unitorco de aquel lado, se ve las gemelas, se alcanza a ver el pajarillo medio un poquito más lejos, que es el Valle Ongamira, que tenés los terrones. No, está bellísimo todo esto. Muy, muy lindo. Escucha, no, yo no sé si lo toma el teléfono, pero hay una perdiz. Ya en otra paraste que paramos, había otra. Son como súper mansitas, me llama la atención porque me dejó acercarme como a 1,5 metros más o menos de ella. Ahí se escucha. Y se van muy despacito. Para mí están acostumbrados a que buscan comida, de que gente que viene le tira algo. Comen de las miguitas o de lo que la gente, a lo mejor come una masita y quedan migas y comen. Es una zona que hay muchos gatos montés también por esta zona. Sí, no hemos visto en este viaje, pero sí hemos Nos han contado. Nos han contado, pero ahora no hemos visto. Quizás más de noche los gatos montés, pero las perdices súper mansitas, no, me llaman la atención. Bueno, ¿seguimos la ruta? Sí, vamos. Bueno, viajeros, los dejamos porque se viene otra vez la bajada y lo sinuoso y yo quiero estar atenta a mirar bien el camino. No, tomo unos mates yo para mí, vamos a ver si me cedo por lo menos unos ricos mates. Bueno, llegamos a la parte del
camino en que estamos en lo más alto, así que todo ya va más plano, yo ya me calmé. Estamos literalmente yendo por arriba de la montaña recto. Pero en línea recta, ¿ves? Ahí está todo hecho con barandas, con piedras, así que estoy mucho más tranquila. Esto lo veo mucho más cuidado que el camino a Don Gamira, que la ruta provincial 17, que es un desastre. Sí. Está más cuidado esto que el otro. No sé si es por el tránsito, que el otro obviamente tiene mucho más tránsito. Recibe mucho más tránsito, sí, por ahí quizás pasa más agua porque el otro suele estar como más arruchado. Debe ser como que cuando llueve baja más agua y hace que el camino quede serruchado. En cambio este no, está bastante parejo. Vamos a hacer el camino de la ruta, porque muchos no la conocen, la ruta provincial 17. Llega hasta Rafaela. Es increíble todo ese camino. Cada lugar tiene un distinto dibujo. Nos paramos más atrás y tomamos una toma de un corazón, una imagen. Depende de la imaginación cómo le juegue a ustedes. Cada huequito, cada cueva tiene su propia imaginación, su propia imagen. Bueno, parece que llegamos a Arcadia, a la Orden del Templo. Lo que vemos es que la cruz es una cruz masónica. No sé bien si será tiene una bandera muy bonita, de hecho. No sé si la izan todos los días, pero... Supongo que será quizás un lugar para hacer retiros o algo así. Ahora vamos a buscar información cuando lleguemos y tengamos señal y les contamos un poquito más. Estamos en la ruta 38 frente a lo que es el ingreso. Ese cartel dice Águila Blanca, te lleva por todo un recorrido hasta lo que es el lago El Cajón, que está de la 38 hacia la izquierda, del otro lado contrario de lo que es Capilla del Monte, y muchos van ahí al lago a pasar la tarde, a hacer actividades acuáticas. Es muy bonito. Estamos en Casa Latina en Capilla del Monte. La verdad que iba a esperar, pero no me aguanté hasta que iniciara el video y ya le di un mordisco. Está riquísima la entradita. Y ahora viene lo mejor, que son los platos principales que ya les mostramos. Está muy ubicado, no está en el centro, pero está a pocas cuadras. Sí, a pocas cuadras. Es divino lugar, está muy bien decorado, tiene un patio lleno de lucecitas. Con mesas afuera, también hay mesas adentro para el que quiere estar más resguardado por si hay viento y demás. Y al que le gusta la tabla de mar, que y al que le guste lo de mar y comerlo acá en el interior, que no tenemos el mar tan cerca, tienen que venir a este lugar. ¿Qué te pediste? Decime. Me pedí un risotto con hongos de pino, risotto a la crema. Los famosos hongos de pino, Sí. Ahí están. Ah, y con tomate caramelizado. Dice acá, deshidratado. ¿Y vos qué te pediste ahí Son unos sorrentinos son. De salmón. Salmón y no me acuerdo la salsa. Con langostinos, con salsa de langostinos. Salsa de langostino. Tenés mejor memoria. Salsa es riquísimo. de crema de langostinos. La Kira fue lo seguro. Tira su crema de pollo. Yo no me voy a quedar sin probar tu plato. Muy bueno. Muy bien hecho. 100% salmón puro adentro, nada de zaraza, porque en otros lugares te ponen salmón mezclado con ricota, con otras cosas, para no ponerte bien pescado. Bueno, vamos a ver la reacción del plato de Gisela. Después de haberme comido medio plato ya. A ver. Está muy bueno.
Muy recomendable este lugar. Muy recomendable. Como ya lo decía en las opiniones, realmente es muy recomendable.